¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes para algunos, ¿verdad? Pues bueno, bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la enseñanza bíblica de este día. En este día estamos, transmitiendo desde nuestro hogar y bueno, pues damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Desafortunadamente por causa ahora sí que de causas de fuerza mayor, como se le llama, no pudimos transmitir en este día, ir a hacer servicio, ir a hacer culto a a nuestras instalaciones, a nuestra casa de adoración. Y bueno, pues desafortunadamente pues estamos, ahora sí que estamos aquí en nuestro hogar, ¿verdad? Ya sabe usted que a veces no falta un pelo en la sopa, pero desafortunadamente en este día no pudimos ir a hacer el servicio como habitualmente lo hacemos. Y pues bueno, damos muchas gracias a Dios en este día por permitirnos, aunque sea a través de este medio, poder transmitir en este día la enseñanza bíblica. Esto no es una reflexión, sino es una enseñanza bíblica que en este día le hemos puesto por título La salvación de Jesús para el hombre. Pero bueno, antes de empezar, ¿verdad? Antes de continuar, quiero decirle que sean muy bienvenidos todos aquellos amigos y hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. Les damos la bienvenida, gracias por estar presentes, a todos aquellos que se conecten, se vayan conectando, Dios me los bendiga mucho. Pues ahora sí que espero de todo mi corazón, como siempre, que esta enseñanza, que la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios en este día que hemos preparado y reservado para este día, nos sea a todos de mucha bendición y edificación. Y bueno, ya una vez que hemos dado la bienvenida, quisiera que oráramos para darle gracias a Dios por este día. Este día, bueno, como nosotros sabemos, Dios en su palabra nos enseña que este es el día en el cual el Señor hizo para gozarnos y deleitarnos, ¿verdad? Este es el día apartado que el Señor nos manda, dice en su palabra. Hola, Víctor, buenos días, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Saludos por ahí a la familia, a tu mami y amigos con quien estés. Dios te bendiga. Decía yo que este es el día en el cual el Señor hizo para que estuviéramos en comunión con Él, ¿verdad? Un día de reposo, un día de descanso, pero también para que estuviéramos en comunión con Él, escuchando su palabra y a través de su palabra, pues creciendo más, cada vez más y edificándonos cada vez más. Y bueno, vamos a orar, vamos a dar paso a la oración en este momento. Y también quisiera orar especialmente por Roberto García Nolasco, que él partió a la presencia del Señor hace 3 años, y dar gracias a Dios por su vida, por la misericordia del Señor, por su familia. Y bueno, vamos a orar. Señor, en este día te damos muchas gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, por esta semana que inicia el día de hoy, Padre. Hoy inicia una nueva semana, inicia un nuevo periodo para nuestras vidas, inicia un nuevo tiempo, Señor, que creemos que tú has dispuesto para nosotros. Te damos gracias por cada bendición, por tu misericordia a lo largo de esta semana, Padre. Te damos gracias porque estamos seguros que a lo largo de esta semana tú extenderás tu mano misericordiosa, tu mano de compasión y misericordia para nosotros, tu amor, tu gracia y tu favor, Padre, para tus hijos, para tu pueblo amado. Te damos gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo. Te bendecimos con todo nuestro corazón por la gracia, la compasión y la misericordia, y por este día que nos permites a través de este medio, Señor, compartir tu palabra. Y te rogamos que, como dice tu palabra en este día corra velozmente y llegue, Señor, hasta los confines de la tierra, a donde tenga que ir. Y que tu palabra, Señor, que ha salido de tu boca, Señor, la palabra que está impresa en tu palabra en la Biblia, esa palabra bendita, Señor, que ha salido de tu boca, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que dé el fruto que tú esperas, Señor. En este día ponemos Padre, este tiempo, esta enseñanza, esta transmisión en tus manos. Te pedimos que la bendigas, te pedimos que en el nombre de tu amado Hijo Jesús también, Padre nuestro, bendigas, Señor, nuestras vidas, bendigas nuestros corazones y que permitas que el Espíritu Santo nos acompañe. Señor, que estemos unidos a través de esta transmisión en un mismo espíritu, Señor, en un mismo corazón. Y que te pido, Padre, que aquellos hermanos que más adelante, cuando estén viendo esta transmisión, Señor, tú les bendigas. En esta hora, Padre, también queremos bendecirte, que queremos darte gracias, queremos adorarte, Padre, por tu infinita compasión y misericordia, porque dice tu palabra, dice tu preciosa palabra,
que grande es tu misericordia, Señor, que nuevas y grandes son tus misericordias cada mañana, Señor, y que por tu misericordia, por tu compasión no hemos sido consumidos, y que tú no nos has pagado como merecen nuestras obras, Padre, sino que te apiadas de nosotros, te compadeces, Padre, de nosotros, y te acuerdas que somos polvo, que somos de carne y hueso, Señor, que somos finitos, Señor, que somos pecadores, Padre, y que gracias a tu misericordia, por la gracia por tu gracia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Señor, enviaste a tu amado Hijo, Señor, a este mundo a salvarnos y a perdonarnos, a salvarnos de nuestros pecados y a perdonarnos nuestros pecados gracias a su sacrificio. También en esta hora, Señor Jesús, te damos muchas gracias, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, porque gracias a tu compasión y misericordia, Señor, decidiste venir a este mundo, Señor, a salvarnos, al ir a la cruz del Calvario, Señor, a morir por nosotros, Señor, a pagar con tu dolor y con tu sangre, Señor, el perdón de nuestros pecados y para asegurarnos el rescate eterno. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Y especialmente también en este día, Padre, en este día, Señor Jesús, en este día, Espíritu Santo, queremos darte gracias, Señor, por la vida de Roberto García Nolasco, bueno, por quien fue en vida, Señor, porque creemos que Él se encuentra en tu presencia, Señor. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Señor. Y creemos, Señor, que Él está en tu presencia en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste en su vida, por tu misericordia hasta el final de su vida, Señor. Y porque gracias a tu misericordia ahora Él está allá en tu presencia, Señor, disfrutando de tu gloria, Señor, disfrutando de tu majestad, Señor, disfrutando del paraíso eterno, Señor, en tu presencia, Señor. También te damos gracias por Selene, nuestra hermana, Señor, Selene García, Señor, nuestra hermana, por sus hermanos, por Roberto, por Sadia, por sus nietos, Señor, por cada uno de sus nietos, por toda su descendencia, Señor, porque, Señor, te damos gracias, porque bendito es el fruto de su vientre, Señor, todo lo que su descendencia, Señor, sus hijos, sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación, te damos gracias por su vida. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tú les has dado ánimo, les has dado paz, consuelo, Señor, a lo largo de estos 3 años, Señor, por la pérdida de su padre, Señor, y Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y harás en su vida. Y también te pedimos que esta promesa que dice en tu palabra, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y toda tu casa, se extienda, Señor, a toda su familia, a toda su casa, Señor, a toda su descendencia, Señor. Bendícelo, Señor. Ayúdalo, Señor, sigue extendiendo tu compasión sobre sus vidas, sigue extendiendo tu gracia sobre ellos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén, amén y amén. Y bueno, como decía yo, en este día, ¿verdad? En este día vamos a hablar acerca de un tema que le hemos puesto por título, la salvación de Jesús, la salvación de Jesús para el hombre, ¿verdad? En este día vamos a hablar, vamos a estar hablando precisamente de esto, de un tema que, bueno, para muchos de nosotros no es nada nuevo, ¿verdad? Pero a veces para algunos cristianos, no me lo va usted a creer, ¿verdad? Y ahora sí que no estoy para mentirle, ni estoy para contarle cosas que no son, pero a veces le preguntamos a un cristiano, le preguntamos a alguien que es cristiano, puede ser que tenga poco tiempo, puede ser que tenga mucho tiempo, y le preguntas ¿qué es la salvación? Y a veces nos quedamos así como diciendo ¿qué será eso, verdad? O no sí tenemos una idea vaga, ¿verdad? Y verdaderamente el asunto de la salvación es un tema un poquito extenso, pero bueno, en este día queremos compartir brevemente una enseñanza básica, sencilla, ¿verdad? Que sea para la edificación del acervo doctrinal de todos nuestros hermanos, ¿verdad? Primero que nada para nosotros, para conocer qué es la salvación de Jesús, la salvación de Cristo para el hombre, y a su vez, una vez que tengamos un conocimiento de esto, podamos compartirlo con otras personas, porque nuestro Señor Jesucristo, primero que nada, en Mateo 28, versículos 19 y 20, nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El Evangelio significa las buenas noticias, ¿verdad? Las buenas noticias de que hay perdón, salvación y vida eterna a través de la fe y obediencia a nuestro Señor Jesucristo y del arrepentimiento, creer en Él. Y aparte de eso, ¿verdad? Dice Dios en su palabra, en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, hablando el Señor, está ahí en la casa de Zaqueo, ¿verdad? Predica el Evangelio ahí, predica su palabra, y entonces Zaqueo decide arrepentirse,
Pero los fariseos que estaban en ese lugar, en ese momento, empiezan a criticarlo y dicen, ¿cómo es posible que tú, siendo un hombre de Dios, un hombre santo, estés comiendo con semejante escoria, convivas con ellos? Y el Señor Jesucristo en Lucas 19, versículo 10 les contesta lo siguiente, le dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Y mire, déjeme decirle una cosa, Dios en su palabra, el Señor Jesucristo, quien es Dios, Dios el Hijo, ¿verdad? Dice, nos enseña a través de su palabra, que primero que nada, que el propósito principal de que Él haya dejado los cielos, como dice la Biblia, haya rasgado los cielos, haya traspasado los cielos y haya venido a este mundo, fue precisamente para venir a salvar a los perdidos. Y ahora, ¿quiénes están perdidos? Bueno, ahorita lo vamos a ver bíblicamente, pero verdaderamente el ser humano, ¿verdad? El ser humano, todo ser humano desde que nace, nacemos perdidos en el pecado, nacemos desconectados de la presencia de Dios. Y precisamente por eso el Señor Jesucristo, en su infinita bondad y misericordia, dejó el cielo, dejó su trono en el cielo, el trono celestial que tenía junto al Padre. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que no importándole ser Dios, se rebajó, se humilló a sí mismo y se convirtió en un ser humano, precisamente para venir a salvarnos del pecado. Ahora, como decía yo, ¿quién está perdido en el pecado? Bueno, la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10, nos enseña lo siguiente. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y si vamos a hablar acerca de Dios y de cosas espirituales y cosas eternas y divinas, tenemos que tomar en cuenta la Biblia, que es la palabra de Dios, porque a través de eso nos podemos guiar para poder hablar correctamente las cosas que corresponden a Dios y al reino de los cielos. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Dice Dios en su palabra, nadie es justo, o sea, nadie es inocente, nadie es puro, nadie es santo. Y dice Dios en su palabra, tanto los judíos, o sea, el pueblo de Israel, como los gentiles, como toda la humanidad, están bajo el poder del pecado. No me voy a meter mucho en el tema del pecado porque no es el tema de hoy, me llevaría tiempo, pero el pecado es una esencia espiritual de maldad, de perversidad que entra ya en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, desobedecen a Dios, ¿verdad? En ese momento, cuando desobedecen, la gloria de Dios y la vida eterna, de la cual estaban llenos porque eran unos seres puros y santos, ¿verdad? Eran santos y eran puros, la gloria de Dios los llenaba y por eso es que ellos eran perfectos espiritualmente, pero cuando ellos pecan en ese momento, la gloria de Dios los abandona y ellos se constituyen espiritualmente por default en pecadores, ¿sí? Y a partir de ese momento, también como dice el Salmo 51, versículo 5, en la versión Reina Valera, dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dios en su palabra nos enseña que todos, absolutamente todos, cuando nacemos del vientre de nuestra madre, hemos sido concebidos en la condición espiritual de pecado. Un niño desde que es concebido en el vientre de su madre, aún desde antes de nacer, ya es pecador, ¿sí? Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos esa condición espiritual, se le conoce como condición espiritual caída, ¿verdad? Caída que en el pecado. Y aparte de que esa condición espiritual, ¿verdad?, nos hace pecadores por naturaleza, esto es antes de Cristo. Ahorita vamos a hablar un poquito de la salvación en Cristo, que es el tema de este día, pero esto es un preámbulo, ¿verdad?, para que podamos comprender y razonar mejor este tema, este día. Esa condición espiritual caída en pecado, aparte de que nos condiciona para ser pecadores por naturaleza, o sea, para ser malos por naturaleza, para portarnos mal por naturaleza, ¿sí? Aparte de que nos condiciona, nos mantiene atados al pecado, a la maldad, también esa condición espiritual de pecado nos tiene por default, ¿sí?, por naturaleza, nos tiene sujetos a la condenación eterna, ¿sí? Desde que un niño nace, desgraciadamente, y así es la verdad, desde que un niño nace y va creciendo, está atado, está sujeto por el pecado que hay en su vida, ¿sí?, porque aún no ha tenido salvación y vida eterna, está sujeto, está atado a la condenación eterna, a la perdición eterna. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes,
Los incrédulos, aquí la palabra incrédulo en esta porción tiene que ver con aquella persona que no obedece, que no teme a Dios. No es tanto que no crea que Dios existe, pero aquí la incredulidad tiene que ver con que no teme a Dios, ni respeta a Dios, ni obedece a Dios. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, escuche como dice Dios en su palabra, esto no lo digo yo, no me lo saco de la manga, lo dice Dios en su palabra. Dice, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Aquí esto habla de la condenación eterna. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que después, ¿verdad? Después de que la persona parte de este mundo, si no se arrepintió ni entregó su vida a Cristo, creyó en Jesucristo ni creyó en Cristo, la persona tendrá por default, ¿verdad? Porque no tuvo salvación, no tuvo perdón, salvación y vida eterna. Este será su destino eterno, ¿sí? En el lago, en un lago, dice la Biblia que es un lago inmenso que está ardiendo con azufre, ¿verdad? Es un mar de fuego, es un lago de fuego, ¿verdad? Que está ardiendo intensamente, donde ahí serán arrojados vivos, ¿verdad? Así como estamos en este momento con espíritu, alma y cuerpo, serán arrojados vivos todos aquellos que nunca se arrepintieron, ¿verdad? Que nunca entregaron su vida a Cristo para perdón y salvación. Y obviamente también muchos cristianos que en algún punto de su vida apostataron de la fe, o sea, se apartaron del camino. Bueno, pero bueno, esto es la razón por la cual, ¿verdad? Como la raza humana quedó sujeta a condenación eterna. Esta es la razón principal. Quedó atada al pecado y quedó atada a la condenación eterna toda la humanidad, porque todo niño desde que nace atado al pecado y destinado a la condenación eterna. Esa fue la razón principal y más fuerte, fundamental, por la cual el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre Celestial de los cielos a la tierra para salvar a la humanidad de esas dos cosas, del pecado y de la condenación eterna. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de qué cosas son de las cuales el Señor Jesucristo nos salva, ¿verdad? Nos salva, ¿verdad? Salva a aquel ser humano que aún no ha tenido salvación y por lo tanto está destinado al final de sus días en esta tierra, posteriormente por default, así haya tenido muchos estudios religiosos, muchos conocimientos filosóficos, prácticas de meditación trascendental, místicas, nueva era, metafísica, lo que usted quiera, ¿verdad? Nada de eso salva. El único que salva es Cristo Jesús, la fe y la obediencia en Cristo Jesús. Ninguna religión en el mundo absolutamente salva, más que solamente Cristo Jesús y por la fe y obediencia a Él. Ahora, estamos hablando acerca de la salvación del Señor Jesucristo para el hombre. Ahora, ¿qué es la salvación? Bueno, sencillamente, ¿verdad? La palabra, el término salvación es un término, es un concepto que proviene desde el Antiguo Testamento y se prolonga a través del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la palabra salvación, el término palabra salvación proviene del hebreo Yeshua. La palabra salvación o el término salvación proviene, vuelvo a repetir, del hebreo Yeshua y del griego soteria, que significa algo salvo o salvado, ¿verdad? Algo que es redimido de algo, ¿verdad? Que es rescatado de algo. Significa, el término Yeshua significa también liberación, auxilio, triunfo, victoria, prosperidad, salvador y salvar. Y la salvación, es ese término de salvación, tanto en el hebreo como en el griego, indica libertad, ¿verdad? Nos da la idea, ¿verdad? Tiene el concepto de libertar de un estado de desgracia. ¿Cuál es el estado de desgracia en el cual cayó la raza humana? En el pecado y la condenación eterna, ¿verdad? Y el significado fundamental de salvación, tanto en el hebreo como en el griego, principalmente en el hebreo, es introducir en un ambiente espacioso, o sea, en una libertad, en pocas palabras, ¿sí? A eso se refiere. O sea, habla de una liberación de toda limitación y de los medios para llegar a ella, ¿verdad? Y este término de salvación, o sea, de la liberación, de la salvación que da Dios, que da Cristo Jesús, también puede referirse a la liberación, a la salvación o liberación de una enfermedad. Yo conozco gente que ha venido a los pies de Cristo, que ha entregado su vida a Cristo, que ha creído en Él y el Señor le ha liberado de un azote, de una enfermedad mortal, ¿sí? La salvación también en el hebreo tiene que ver con salvación o liberación de problemas.
liberación o salvación de enemigos que te quieren hacer daño, o aún de la muerte, o sea, de que alguien te quiera matar, ¿verdad? O de que estés enfermo de muerte, una enfermedad de muerte, y el Señor te puede rescatar. Y obviamente en Cristo, en el cristianismo, la salvación se entiende, se acepta como la liberación. Escuche, en la teología cristiana ve a la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, ¿sí? Y esto obviamente redunda en vida eterna, en sanidad, en restauración, en perdón, en bendición. Y también la salvación considera, toma en cuenta, ¿verdad?, teológicamente, la vida eterna con Dios dentro de su reino, allá en el reino de los cielos. Y obviamente el sacrificio de Jesús hace que al Señor Jesucristo, ¿verdad?, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, como nos dice la palabra de Dios, para pagar por el perdón de nuestros pecados, hace que al Señor Jesucristo, por su sacrificio, se le denomine como el Salvador. No hay otro Salvador. Dice en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, Él es el único Salvador. Ahora, quisiera comentar un poquito, ¿verdad?, que hay un plan que se le conoce como el plan de salvación. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice lo siguiente, dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, escuche, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. La versión tradicional Reina Valera dice: el Cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El Señor nos enseña, y Dios en su palabra nos enseña, que como Dios conoce el futuro, y aparte de que Dios conoce el futuro, Dios es un Dios previsor. Y antes de que se diera la posibilidad, ¿verdad?, de que ocurriera la caída de Adán y de Eva, de la raza humana en pecado, Dios trazó un plan que se le conoce como el plan de salvación para el hombre, precisamente, ¿verdad? Y ese plan, como Dios sabía que Dios iba a pecar, y aparte Dios es un Dios previsor, las Escrituras nos enseñan, la palabra de nuestro Dios nos enseña que el Señor Jesucristo fue destinado al sacrificio en la cruz del Calvario aún desde antes que el mundo existiera. Esto es como, por ejemplo, no sé si usted sea de ese tipo de persona previsora, ¿verdad?, que dice, bueno, pues yo tengo mi coche, tengo mi casa, ¿verdad?, tengo todas mis cosas, mi familia. Y bueno, por ejemplo, ¿no?, gano mensualmente 20,000 pesos, por ejemplo. Gano al mes unos 20,000 pesos. Y bueno, de esos 20,000, tanto es para despensa, tanto es para gastos de luz, de agua, ¿verdad?, para pasajes, para gasolina, etcétera, etcétera. Y unos 2,000 o 3,000 pesos mensuales aproximadamente son para formar un fondo por si pasa algún imprevisto, ¿verdad?, un ahorrito, ¿verdad?, que se me puede enfermar un hijo, que me puedo lastimar, que el coche se me puede descomponer, ¿verdad?, que no sé, que puede pasar algo imprevisto y un gasto imprevisto, ¿verdad? Entonces algo así más o menos es lo que significa esta escritura, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fue destinado, ¿sí?, fue sacrificado, o sea, ya estaba de antemano, ya estaba destinado al sacrificio en la cruz del Calvario. Y este sacrificio fue planeado como un pago, ¿verdad?, por los pecados que un día la humanidad podría cometer, y que obviamente llegamos a cometer, ¿verdad?, contra Dios. Y esos pecados, obviamente el pecado y esos pecados, pues nos haría reos de muerte y condenación eterna por default. Porque es imposible, escuche, es imposible que el ser humano pueda pagar a Dios por sus pecados. ¿Cómo un asesino le va a pagar, por ejemplo? Delante de Dios un pecador es tan malo como un asesino, como un violador, y obviamente un mentiroso, ¿verdad? Y cualquier persona que peca es tan malo como si fuera el vil de los pecadores, porque el pecado es pecado delante del Dios justo. Entonces, por lo tanto, eso nos hace reos de condenación y muerte eterna, ¿sí? Y es imposible que un delincuente pueda decirle al juez: bueno, pues sí, violé a alguien, ¿verdad?, a una mujer, maté a alguien, hice algo muy malo, pero mire, le pago, ¿verdad?, le pago, señor juez, pago por el muerto, por ejemplo, y me deja usted salir de la cárcel. No se puede, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es muerte.
Dios en su ley dijo, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, en ese plan de salvación estaba contemplado que Jesús fuera el sustituto para pagar por la culpa de los pecados, ¿verdad? Por la culpa del hombre, de cada ser humano, y por cada uno de sus pecados pasados, presentes y futuros. Porque estando en Cristo, ¿verdad? A veces pecamos, a veces la regamos, ¿verdad? Y gracias a la gracia de Dios en Cristo es que podemos tener perdón de pecados, de nuestros pecados, ¿verdad? Y continuar en esa comunión íntima, en esa relación, en la vida eterna en Cristo, ¿verdad? Ahora, quisiera comentar, y yo creo que a lo mejor usted alguna vez se ha preguntado de qué, o sea, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero ¿de qué nos salva Cristo? ¿De qué nos salva el Señor Jesucristo, verdad? Bueno, pues lo primero de lo cual nos salva es del pecado precisamente, ¿verdad? De lo cual es algo que todos padecemos. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Escuche como dice, esta es una versión actualizada, a lo mejor usted lo lea en la Reina Valera, pero la versión actualizada, la Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, ¿sí? Esto habla acerca de cuando nos convertimos al Señor y nos rendimos a Él, ¿verdad? Luego dice, para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas, a través de esto ya no somos esclavos del pecado. Vuelvo a repetir nuevamente, dice lo siguiente, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Una de las cosas interesantes, muy interesantes e importantes de esta cita bíblica, es que hay algunas cosas. Habla acerca de morir con Cristo. ¿Qué es morir con Cristo? Bueno, cuando nacemos en el mundo, ¿verdad? Y crecemos, el pecado es que el mundo, la forma de vivir del mundo y el pecado es lo que gobierna al ser humano. Verdaderamente así es. Vivimos en un mundo y nos adaptamos a un sistema del mundo, a un sistema de vivir pecaminoso, donde hay cosas buenas, pero también muchas malas. Y morir con Cristo es precisamente arrepentirse de esa forma, de esa vana manera de vivir, como dice la Biblia, del mundo, del pecado, de las maldades, de todo lo malo que hacemos, ¿verdad? De nuestros pecados personales, de las cosas malas del mundo, y entregarnos al Señor Jesucristo para vivir en el amor, la santidad y la pureza que Cristo Jesús nos enseña en su palabra, ¿verdad? Y cuando la persona muere, ¿verdad? Morir con Cristo es morir al mundo, morir al pecado. En ese momento dice que es uno liberado del poder del pecado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Para esto obviamente es necesario el arrepentimiento profundo y genuino de todo corazón. Reconocer que nuestra vida en el mundo es una vida de pecado, es una vida de maldad. Obviamente no todo lo que se hace en el mundo es malo, pero las cosas malas, reconocer nuestros pecados, nuestras cosas malas delante de Dios, y nos entregamos a Cristo, es cuando morimos con Cristo, y entonces el Señor nos libera del poder del pecado, y el pecado pierde su poder en nuestras vidas. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Cuando escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra de Dios, que somos pecadores, que somos malvados por naturaleza, que tenemos que arrepentirnos, y que el único que nos puede salvar del pecado y de la perdición eterna es Cristo Jesús, y decidimos arrepentirnos y entregarnos totalmente, escuchen, la entrega para que haya perdón de pecados y salvación y vida eterna. La persona no puede tener una entrega parcial, ¿sí? No puede decir, pues me aparto de estos pecados, pero estos me gusta todavía seguirlos practicando. No, jamás y nunca eso va a ser factible ni viable para que haya salvación del pecado. La persona tiene que arrepentirse de todo su corazón, de todos sus pecados, y apartarse de cada pecado de mal camino, ¿verdad? De todo mal camino, y entregarse totalmente a Cristo para hacerlo totalmente su amo y Señor, para que el Señor rija su vida. Si eso no ocurre en la vida de la persona, entonces no puede haber salvación del poder del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo sigue gobernando, lo sigue dominando, ¿verdad? Entonces precisamente cuando nosotros morimos con Cristo totalmente al mundo, al pecado, a la maldad, a nuestra vana manera de vivir. Entonces aparte de que el Señor nos libera del poder fático, ¿verdad? Ese poder corruptor que tiene el pecado en nuestro ser interior, ¿verdad? Nuestro ser interior nace nuestra vida en el mundo exterior. Aparte de eso, de que el Señor nos libera del poder del pecado,
también el Señor Jesucristo nos purifica del pecado, ¿verdad? Nos limpia del pecado. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo arrepentidos de nuestra maldad y creyendo que Él es el único Salvador que existe, el ungido del Padre, ¿verdad? El consagrado del Padre, ¿verdad? Aquel que fue consagrado por el Padre para ser el Salvador de la humanidad, y nos entregamos a Él totalmente de todo corazón y con esa desesperación por porque nos perdone y nos salve Cristo Jesús. Aparte de que nos libera del poder del pecado, nos purifica en nuestro ser interior del pecado, o sea, de la naturaleza pecaminosa, y aparte de eso nos da vida eterna. No voy a hablar de la vida eterna ahorita, ¿verdad? Pero la vida eterna es la esencia espiritual de Dios, la naturaleza espiritual de Dios que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén, lo que los hacía ser santos y justos y puros como el Padre, ¿verdad? Y cuando esto pasa, se cumplen unas palabras del Señor que están en Juan capítulo 5, versículo 24, que al pie de la letra dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios. ¿Cuál es el mensaje del Señor? El reino de los cielos se ha acercado a esta tierra, ya está en esta tierra, ¿verdad? Está al alcance del hombre. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en mí, ¿verdad? Que soy el Salvador, el enviado del Padre, ¿verdad? Ese es el mensaje. Dice: todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios. Quien me envió tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida, de la muerte eterna a la vida eterna en Cristo, ¿sí? Esto es una bendición, ¿verdad? Todo aquel que cree en Jesús totalmente, se arrepiente, se rinde a Él, sus pecados le son perdonados, por lo tanto ya no será condenado, ¿verdad? Y pasará de la muerte eterna a la vida eterna ahora en Cristo. ¿De qué otra cosa nos salva el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo también, cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Él, nos salva de la ira de Dios. La Biblia nos enseña que toda la humanidad, ¿verdad? Que por naturaleza pecamos, irremediablemente somos objeto de la ira de Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Versículo 9. Y como se nos declaró justos ante los ojos de Dios, justo aquí significa inocente o justificados, ¿verdad? Justificados, pues, dice la versión tradicional. Justificación o justo es ser declarado inocente ante Dios. ¿Por qué? Por Cristo, por la fe en el Señor y entregarnos a Él. Dice: como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación eterna. Cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en su obra en la cruz del Calvario, que su sangre pagó por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Nos arrepentimos y con todo nuestro corazón nos rendimos a Él para obedecerlo totalmente y que Él sea totalmente nuestro amo y Señor y Salvador. Entonces el Señor Jesucristo también nos salva de la condenación de la ira de Dios. Si la persona se arrepiente, cree en Jesús, se entrega su vida, se arrepiente y en ese momento, ¿verdad?, llega a morir por X o Y razones, como pasa con mucha gente que se le predica el evangelio en una cama de hospital, ¿verdad?, o en el lecho de muerte. Si en ese momento llegara a morir, pero se arrepintió y creyó que Jesús es el único Salvador y le entregó su vida y le pidió que lo perdonara y lo salvara, en ese momento el Señor aparte de que lo ha salvado del pecado, lo ha limpiado del pecado, ahora lo ha salvado también de la condenación eterna, ¿verdad?, de la condenación de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice también comentan cómo ustedes esperan con ansiedad la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Y escuchen lo que dice a continuación: Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Cuando nosotros creímos en Jesús, nos arrepentimos y nos entregamos a Él para vivir en una perfecta obediencia a su voluntad, y vivimos así hasta el final de nuestra vida, ¿verdad?, en obediencia a Él, en santidad y obediencia a su voluntad, a sus mandamientos y a los mandamientos de Dios y de su palabra. Cuando nosotros muramos,
entonces Él nos rescatará de los horrores del juicio venidero, ¿verdad? Del juicio de este mundo, porque por ahí, ¿verdad? Hay algo que se le conoce como la gran tribulación, que no está ya a la vuelta de la esquina, y se habla del arrebatamiento, que dice la Biblia que el Señor vendrá por los fieles cristianos, muertos y vivos, para rescatarlos del horrible juicio venidero. Por tanto, ¿verdad? Una de las cosas que podemos entender y concluir es que por naturaleza el ser humano, como decía yo hace rato, se encuentra, el hombre que está nace en pecado y se encuentra en el pecado todavía aún antes de Cristo en su vida, se encuentra bajo la ira del juicio de Dios, sujeto a la condenación eterna, y aparte de eso sujeto a maldiciones, a quebrantamientos continuos por el pecado. Hay gente que aún no está en Cristo y le va mal, y le va mal, y le va mal, y le pasa cosas. ¿Y por qué le pasa cosas? Es una consecuencia del pecado, son maldiciones por el pecado. Ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Pero como le decía, cuando la persona se arrepiente, se entrega a Cristo, pues sus pecados le son perdonados, sus faltas le son borradas. Dios lo declara justo, o sea, inocente, y ahora le da la oportunidad de vivir cercano a Él, ¿verdad? Y aparte de eso, inicia un nuevo camino, y al morir le permitirá entrar en los cielos si se mantiene obviamente fiel y justo, santo hasta el final de su vida. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Dice en Salmo 49, versículos 7 al 8, dice: nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida, tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie se puede salvar a sí mismo, ni del pecado, ni de la ira de Dios, ni de la condenación eterna, ¿verdad? Por lo tanto, gracias a Dios por su misericordia, que envió a su amado Hijo Jesucristo a sufrir los horrores, ¿verdad? El horror de ese sacrificio tan cruel, tan horrendo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahora Él nos ha salvado, ¿verdad? Porque Él pagó, ¿verdad? Nadie puede pagar por la salvación de su vida, la salvación eterna, nadie absolutamente, porque si le dijéramos: Señor, la casa que tengo te la doy para que me perdones, el coche que tengo, la Biblia dice que el mundo y su plenitud le pertenecen al Señor, y que nosotros no tenemos nada, venimos desnudos a este mundo y desnudos nos iremos. Por lo tanto, no tenemos absolutamente nada, ni moralmente ni materialmente, para pagarle a Dios por la salvación de nuestra alma, ni por la salvación del juicio, ¿verdad? Por el pecado, y por eso solamente Cristo Jesús puede pagarlo. ¿De qué otra cosa nos salva el Señor Jesucristo? De lo que también nos salva, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero la humanidad, el ser humano que nace en pecado, porque todos nacemos en pecado, perdón por ser reiterativo, pero me gusta que hay puntos que se queden bien grabados aquí en la mente y en el corazón. Aparte de ser esclavizados por el pecado, el hombre que aún no ha tenido perdón ni salvación ni vida eterna, aparte de estar esclavizado al pecado, también se encuentra atado y esclavizado al poder espiritual del diablo, de Satanás y del reino de las tinieblas. Esa es la realidad. Habemos personas que antes de ser cristianos, antes de entregarle nuestra vida a Cristo, al Señor, decíamos: a mí el diablo me hace los mandados. No es cierto. Verdaderamente una persona que nace en pecado, por el pecado, Satanás lo tiene atado, lo tiene gobernado, lo tiene dominado. ¿Por qué? Los hace hacer lo que al diablo le agrada, ¿verdad? Que es el pecado. Lo que al reino de las tinieblas le agrada. Y en muchos casos, bueno, pues la gente está hasta endemoniada, ¿verdad? Poseída por demonios. Y por eso es que la gente tiene tantos problemas ahora en la actualidad, trastornos de identidad, que se creen, quienes no son, ¿verdad? Se creen hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, personas que se creen animales, ¿verdad? Transespecie y locuras de ese tipo. Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas equivocadas, ¿verdad? Y bueno, y esa es la verdad de las cosas. La humanidad que ha nacido de una mujer, ¿verdad? Del ser humano, pues está esclavizada al diablo también, ¿verdad? Y al reino de las tinieblas. Pero escuche lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Versículo 13. Pues Él los rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo Jesús compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados con su sangre. Pero dice que el Padre, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador,
nos entregamos a Él arrepentidos de todo corazón, entonces dice que el Padre nos traslada, ¿verdad? Antes de Cristo tenemos una ciudadanía, por decirlo así, de pertenecer al reino del pecado y de las tinieblas, ¿verdad? Pertenecemos al mundo y al reino de Satanás, espiritualmente hablando. Pero cuando el hombre se arrepiente, se convierte a Cristo y nace de nuevo, es hecho una nueva criatura, ¿verdad? Es una nueva persona ahora. Entonces la Biblia nos enseña que nuestra ciudadanía espiritual cambia del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de Jesucristo. El Padre es el que te traslada y a partir de ese momento te conviertes en hijo de Dios, eres ciudadano del reino de los cielos, ¿verdad? Y el Padre te saca de abajo del reino de las tinieblas y te mete al reino de Dios. Y por lo tanto, por eso es que la Biblia dice, y el Señor Jesucristo dijo en su palabra, en los evangelios está, que ahora como sus discípulos, como sus seguidores, Él nos da poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas para hollar serpientes y escorpiones y nada nos dañará. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, escuche, cuando Adán y Eva pecaron, el diablo se volvió como un carcelero, ¿verdad? Como un policía, como un carcelero, y la muerte se convirtió en la prisión espiritual donde el diablo tenía atados a la condenación eterna al hombre, pero los tenía, el diablo tiene a la humanidad así, ¿verdad? A nosotros los que somos cristianos ahora, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entonces el Señor nos rescató del poder del diablo y ahora somos unas nuevas criaturas. ¿De qué otra cosa nos salva el Señor Jesucristo? La salvación que el Señor le ofrece a todo ser humano. ¿De qué otra cosa te salva Cristo Jesús? Te salva de la muerte eterna, ¿sí? La muerte eterna tiene que ver con la separación eterna. Ahí en la cita de Apocalipsis, ¿verdad? Donde dice en Apocalipsis 21, dice que todos los mentirosos, los incrédulos, los renegados, ¿verdad? Los perversos, los corruptos, los inmorales, hechiceros, etcétera, etcétera. Dice que su lugar, su parte será en el lago de fuego con azufre y esa será la muerte segunda o la muerte eterna. O sea, la separación espiritual de Dios del paraíso eterno para ser condenados y echados, a la muerte eterna, al sufrimiento eterno. Dice Hechos capítulo 2, hablando de Jesús, dice Hechos capítulo 2, verso 24, dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Está hablando de Jesús. Pero la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Por qué no pudo retenerlo la muerte? Porque la Biblia dice que Jesús fue santo, justo y santo hasta el final de su vida. La Biblia dice en Romanos, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo ser humano por naturaleza, la paga por su pecado, la recompensa que merece el pecado del hombre es muerte, y muerte eterna, o sea, separación eterna. En el caso de Jesús, como el Señor Jesucristo, cuando Él muere, ¿verdad?, y va a la muerte no había argumentos legales para retenerlo como ser humano, ¿verdad? Porque Dios, Jesús Dios se convirtió en hombre también, ¿verdad? Jesús es Dios y es ser humano a la vez, ¿verdad? Es Dios y hombre a la vez. La muerte no puede retenerlo, ¿verdad? Y entonces lo tiene que liberar y a partir de ese momento se rompe el saco. ¿El saco de qué, verdad? La bolsa donde está, de la muerte eterna, donde estaba contenida toda la humanidad. Dice en Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, o sea Jesús, también se hizo carne y sangre. No solo, solo como ser humano podía morir, ¿sí? Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. El Señor nos libera del poder del diablo, pero también nos libera del poder y autoridad que el diablo tenía sobre la muerte. O sea, le arrebata las llaves de la vida y de la muerte al diablo. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando se convierte en ser humano y va a la muerte no lo puede retener, lo tiene que liberar, y a partir de eso Él abre la puerta, por decirlo así, ¿verdad?, de la cárcel de la muerte eterna, ¿sí?, de donde nadie podía salir porque el diablo los tenía o nos tenía ahí atados antes de que Cristo viniera al mundo y muriera en la cruz del Calvario. El diablo tenía, por decirlo así, las llaves de la muerte eterna, ¿verdad?, las llaves del Seol. Nadie podía salir porque cuando Adán y Eva pecan, la Biblia dice que el diablo estaba en el Edén como un querubín protector, era como un policía, ¿verdad? Entonces cuando lo hace o incita a pecar, ¿verdad?, Adán y Eva pecan,
y en ese momento son condenados a muerte eterna, ¿verdad? Y el diablo le ha de haber dicho al Padre, le ha de haber dicho al Señor, le ha de haber dicho, bueno, pues si me vas a castigar a mí por haber hecho lo que hice, también tienes que castigar a condenación eterna, muerte eterna a Adán y a Eva, ¿verdad? Y a toda su descendencia. Entonces el Padre, precisamente que ya tenía el plan de salvación, no quiso condenar a Adán, a Eva y a la raza humana, sino darles la oportunidad de que se arrepintieran, se volvieran a Él a través de Cristo Jesús para perdón, salvación y vida eterna, ¿verdad? Entonces el diablo legalmente adquiere ahí el poder y autoridad tanto sobre el hombre como sobre la muerte, el carcelero, pero la Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, Él quiebra el poder de la muerte, ¿verdad? La autoridad de Satanás y la autoridad de la muerte eterna, ¿sí? Que era producto del pecado, y de esa manera triunfa, el Señor Jesucristo triunfa sobre la muerte, porque Él vuelve a la vida, va a la muerte y resucita. Ningún ser humano, ¿verdad?, antes de Cristo tenía la oportunidad de morir y posteriormente resucitar para vida eterna en el cielo. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo se convierte en miembro de la familia humana y Él conquista, ¿verdad?, conquista la muerte, vence la muerte y abre la puerta de la cárcel de la muerte, ¿sí? Él adquiere ese beneficio eterno, ese beneficio espiritual eterno, y ese beneficio espiritual eterno de salvación de la muerte eterna, de vida eterna, ¿verdad?, se lo entrega, se lo puede dar a todo aquel que se somete a Él, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree y se somete a Él, le puede dar la victoria, autoridad y victoria sobre la muerte eterna. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través de la fe, la palabra de Dios nos enseña, y está establecido en los evangelios, que cada creyente en Él reciba de parte del Señor este beneficio de libertad y victoria sobre la muerte eterna. Pues dice en Juan capítulo 3 verso 16, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, creer aquí significa creer, confiar, pero también someterse totalmente, ¿verdad? Dice, para todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, no se pierda, donde no se vaya a la perdición eterna, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, el Padre y el Hijo le da, el Señor Jesucristo le da ese beneficio de libertad y victoria sobre la muerte eterna, de que infaliblemente tenemos que morir físicamente, pero después de muertos el Señor Jesucristo va a venir por nosotros, porque legalmente ya no hay argumentos legales para retenernos. ¿Por qué? Porque al arrepentirnos y creer en Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, y aparte de eso, el Señor Jesucristo nos justifica ante el Padre, ¿verdad?, por su sacrificio. Y bueno, ese es otro tema, el tema de la justificación. ¿Y de qué más? Por último, ¿verdad?, ¿de qué más nos salva el Señor Jesucristo? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, venimos con un cúmulo de pecados, ¿verdad? Y la Biblia dice, por ejemplo, en Deuteronomio 28 y Ezequiel 18, que las consecuencias de nuestros pecados son maldición, es castigo, ¿verdad?, es juicio, es condenación, ¿verdad?, es maldiciones. En Deuteronomio 28, del versículo 15 hasta el 68, aproximadamente, Dios nos habla en su palabra acerca de un sinnúmero, ¿verdad?, una serie de maldiciones producto del pecado, que van desde enfermedades mortales, enfermedades degenerativas, perdición en los hijos, destrucción y ruina en la familia, en la economía, cosas horribles que mucha gente está sufriendo por causa de sus pecados, ¿verdad? Por causa de sus pecados. Una cosa es un problema que te surge, ¿verdad?, una prueba ya estando en Cristo, ¿verdad?, y otra cosa es una maldición. Una maldición son cosas feas, ¿verdad?, verdaderamente, como dice la chaviza, ¿verdad?, gruesas, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, traemos un cúmulo de pecados y un cúmulo de maldiciones sobre nuestras vidas, que son consecuencia del pecado, ¿verdad? La Biblia dice que al impío se le pagará de acuerdo a sus maldades. ¿Quién es impío antes de Cristo? Todo mundo. Impío significa desobediente, pecador. Pero cuando el hombre se entrega a Cristo y es perdonado, sus pecados son perdonados, nace de nuevo, es una nueva criatura, y por ello inicia un nuevo caminar de Dios. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17,
De la Reina Valera dice lo siguiente, dice la Biblia, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona. Físicamente somos la misma persona, pero espiritualmente delante de los ojos de Dios somos otra persona, otra criatura nacida de nuevo. Y luego dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tanto tu vana manera de vivir, ¿verdad?, como tus pecados, ¿sí?, todas las cosas malas que habías hecho, ¿verdad?, con las cuales insultaste a Dios en ese momento, es las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, inicias de nuevo, o sea, es un nuevo caminar, un reinicio en tu vida, ¿verdad? Y eso hace que las maldiciones que serán consecuencias del pecado en nuestras vidas, sean canceladas en este momento, ¿sí? Y ahora el ser humano puede ser objeto de gracia, de misericordia y compasión de parte de Dios. Antes de Cristo, la Biblia dice que por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios, pero ahora en Cristo somos objeto de gracia, de compasión y misericordia. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, una cita bíblica muy conocida, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, muertos en el pecado, ¿verdad?, la condenación, etcétera, espiritualmente muertos, dice, estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Escuche, versículo 14, dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz, ¿sí? La versión tradicional dice que Jesús anuló el acta de decretos que nos era contraria. Esta versión dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz y en el último suspiro de su vida dice, consumado es, en ese momento la deuda del hombre con Dios por los pecados pasados, presentes y futuros que ocurriría, fue totalmente saldada, pagada, y a través de Cristo Jesús, mientras nos mantengamos firmes en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ese perdón, esa redención eterna, ¿verdad?, esa liberación de las maldiciones por el pecado, seguirán siendo efectivas, porque el acta de decretos, el acta de cargos que era en contra de nosotros, el Señor la clavó en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, prácticamente quedó pagado. Todos nuestros pecados fueron totalmente pagados, ¿verdad? Y estando en Cristo, ¿cómo se hace efectivo ese perdón? Si llegamos a pecar, arrepintiéndonos del pecado y apartándonos del pecado. Pero si estamos en Cristo y no nos apartamos de los malos caminos del pecado y la desobediencia, los pecados no nos son perdonados, ¿eh? Y si nos morimos en pecado, por X o Y razón, sea en 20, 30 años, o sea en 1 hora, 2 horas, sin arrepentirnos del pecado, esta promesa no se hace efectiva, ¿eh? Ahora, quisiera comentar por último, ¿verdad? Ya vamos para el final. Ahora sí, que damos muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo anuló esa acta de cargos, esa acta de decretos que nos condenaba a la perdición eterna, ¿verdad? Nos hacía, aparte de su objeto de maldiciones. Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que están sufriendo una maldición. La Biblia dice en Deuteronomio 28, versículo 22. En la Nueva Traducción Viviente dice que un castigo, una maldición por el pecado serían las enfermedades degenerativas. Dice, te castigaré con añulo, ¿verdad? Con tiña, ¿verdad? Son enfermedades degenerativas. Mucha gente, cuando viene a los pies de Cristo y viene a los pies del Señor a través de un evangelio verdadero, porque ese es otro problema. Hay evangelios adulterados que no salvan en la actualidad. Está el evangelio reformado de predestinación, el evangelio de la prosperidad de los carismáticos, el evangelio judaizante de los judíos mesiánicos, cristianos que se creen judíos, ¿verdad? Pues ahí no hay perdón, ni salvación, ni vida eterna, ni libertad de maldiciones. Pero cuando una persona escucha el evangelio verdadero de Jesús y cree en el evangelio, cree en Cristo, en el Cristo verdadero que se predica a través de la sana doctrina del sano evangelio, entonces también tiene perdón, salvación, vida eterna, y también es libre de las maldiciones. Y entre eso, cuando la persona, decía yo, tiene una enfermedad, una maldición, una enfermedad producto de una maldición, ¿sí? Por el pecado,
como el cáncer, por ejemplo, o alguna otra enfermedad degenerativa, Alzheimer, Parkinson, no sé. Entonces la gente, escuche, es salvada, es libre de esa maldición y recibe sanidad. El Señor le sana y le restaura, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, bendito sea nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Y su amado Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo también, ¿verdad? Porque el Padre Celestial, en su infinita bondad, compasión y misericordia, envió a su amado Hijo Jesucristo para que muriera por usted y por mí en la cruz del Calvario, y así a través de su sacrificio el Señor Jesús pudiera salvarnos y perdonarnos de manera legal. No podíamos ser perdonados porque la Biblia dice, o sea, sin el sacrificio de Jesús para pagar por el perdón de nuestros pecados, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de justicia. Y un Dios justo jamás y nunca se iba a hacer de la vista gorda e iba a pasar por alto nuestros pecados. Por lo tanto, de acuerdo al plan de salvación que le comentaba yo hace rato, era necesario que hubiera un sacrificio expiatorio por la humanidad, o sea, un sacrificio sustituto, que el justo muriera por los injustos, para pagar por el perdón de todos los pecados. ¿Quién es el único justo que ha habitado en este mundo? Cristo Jesús. Él fue el único justo, que dice la Biblia en el libro de los Hebreos que por su justicia, su santidad y su sacrificio entró a la presencia del Padre después de haber sido sacrificado en la cruz del Calvario y ofreció su sangre, presentó su sangre para asegurarnos el rescate eterno, para pagar por el rescate eterno de nuestras almas. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido a la cruz del Calvario a morir, jamás y nunca hubiéramos podido ser perdonados, porque legalmente no hubiera sido posible, pero gracias a que el Señor legalmente pagó la pena por el pecado, o sea, la paga del pecado es muerte, con su sangre y su sacrificio. Gracias a eso ahora tenemos la oportunidad, a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús, de tener perdón, salvación y vida eterna. Y obviamente para eso obviamente hay que apartarse del pecado, ¿verdad? Porque si no, tampoco. Tanto la fe como el arrepentimiento genuino, o sea, la conversión verdadera, la vuelta a Dios, son indispensables para el perdón, salvación y vida eterna. Perdón y salvación de todo, del pecado, del poder de Satanás, de la muerte eterna, de la condenación eterna, de las maldiciones y de algunas otras cosas. Bendito sea también nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por su infinita compasión y misericordia vino a este mundo, ¿verdad?, a sacrificarse, a sufrir. Desde que nació empezó a sufrir en este mundo, porque este mundo no es un lecho de rosas, ¿verdad? Este mundo es un mundo feo, donde hay sufrimientos, porque no es el paraíso. A causa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad?, el mundo se convirtió en un valle de lágrimas. Dios le dijo a Adán, dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, y a partir de ahora espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente, o sea, con llanto, ¿verdad?, con llanto, con lloro, ¿verdad? Eso significa el sudor de tu frente, o sea, con lágrimas, con queo, ¿verdad?, con lloro, dice, con dolor, con sufrimiento comerás de la tierra, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos la esperanza que en este mundo el Señor nos salva, nos perdona, nos cubre, nos protege, nos ayuda, nos hace más ligera la vida, ¿verdad? En nuestro ser interior nos cambia, nos renueva, nos fortalece, nos llena de paz, de gozo, de alegría en nuestro ser interior, a pesar de cómo estemos. Y todo gracias a que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pudo haber dicho no, porque tenía él dijo, tengo la encomienda del Padre, que tengo autoridad para poner mi vida y para quitarla en el momento que yo quiera. Tengo la libertad, pero gracias a su infinita misericordia, Él decidió sacrificarse en nuestro lugar. Y espero, amado hermano, hermana, ¿verdad?, que usted junto conmigo le dé gracias, muchas gracias al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador, por su infinita bondad y misericordia, al haber decidido sacrificarse por nosotros, para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación y vida eterna. Y termino con una cita bíblica, que es Juan capítulo 1, versículo 25 y 26, en la versión Reina Valera, ¿verdad?
donde dice Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí, o sea que vivimos en él, ¿verdad? Vivimos en obediencia a él. Dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esto es una realidad, gracias a Dios, porque si nosotros creemos en Jesús, entregamos nuestra vida a Él, ¿verdad? Todos los días morimos con Cristo al mundo, morimos con Cristo al pecado, ¿verdad? Para vivir con Él, y así seguimos hasta el final de nuestra vida. Entonces, aunque estemos muertos, regresaremos a... Todos los seres humanos un día, ¿verdad? Dice en Daniel capítulo 12, verso 1, dice que en el final de los tiempos unos resucitarán para honra y otros para deshonra eterna. Pero todo aquel que cree en Cristo cuando muera, dice que resucitará para honra eterna, ¿verdad? Vivirá, no moriremos eternamente. Y bueno, en esta hora, en esta tarde, siendo la 1 de la tarde, ¿verdad? Hora local de México, les doy muchas gracias a todos nuestros amados amigos y hermanos que están conectados y que se conectarán más adelante, ¿verdad? Y que bueno, pues esperamos que esta enseñanza, que fue breve, ¿verdad? Porque este tema, el asunto de la salvación, es un tema amplio que la iglesia debe de conocer, primero que nada para edificación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro intelecto, nuestro acervo doctrinal, pero también para que podamos compartirlo, porque yo he visto que mucha gente no comparte su fe, mucha gente cristiana no comparte su fe en Cristo porque no sabe de qué te ha salvado Cristo. O sea, crees en Él, te has arrepentido, crees en Él, pero teológica y doctrinalmente no tenemos las bases a veces, el conocimiento como ¿verdad? Para compartir tu fe con otro, decirle, oye, tú has escuchado de Jesús, has escuchado de Cristo Jesús, tú sabes que Él es el único Salvador, Él es el único que te puede salvar, que te puede dar vida eterna, que te puede llevar al cielo, y ya ahí le empiezas a compartir, ¿verdad? Pero esto lo puedes hacer cuando tienes conocimiento. Pero si no tienes el conocimiento escritural, el conocimiento doctrinal, ¿verdad? Pues no lo haces. ¿Por qué? Por pena, por vergüenza o por ignorancia. Pero bueno, en esta tarde que Dios les bendiga mucho, verdaderamente mi oración, el deseo de mi corazón y mi oración al Padre, ¿verdad? Es que Dios les bendiga, que Dios les guarde, ¿verdad? Y que el resto de la semana la gracia de Dios siga sobre nosotros. Y permítame despedirnos con una oración breve. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta hora por este tiempo. Te pido con todo mi corazón que bendigas a todos mis hermanos que están viendo y estarán viendo, y mis amigos y amigos que estarán viendo esta transmisión, esta enseñanza, y que la han visto hasta el final. Bendícelos, Padre, guárdalos, y sobre todo a todo aquel que aún no conoce a Jesús, ayúdalo, Señor, a llegar a los pies de tu amado Hijo Jesucristo para que tenga el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. Te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Te rogamos con todo nuestro corazón que estas palabras se queden grabadas en la tabla de nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para beneficio de nosotros, Padre, y para edificación de los oyentes, de todo aquel que le podamos compartir el Evangelio. Señor, en esta hora te doy gracias por eso, Señor, y también te doy gracias y te pido, Señor, que nos bendigas el resto de la semana, que nos guardes de toda especie de mal, de las acechanzas del diablo. Señor, que en esta semana nos ayudes a resolver, Señor, todas nuestras dificultades, problemas, y que nos des sabiduría, Padre, sabiduría para vivir a diario, y sobre todo que pongas temor de Dios en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde, bendito Señor, Señor Jesucristo, bendito y amado Señor y Salvador nuestro, te amamos, te adoramos con todo nuestro corazón, te bendecimos con todo nuestro corazón, te amamos, Señor, profundamente, porque por tu misericordia sufriste por nosotros y nos has dado la oportunidad de perdón, de salvación, Señor, de vida eterna, Señor. Gracias a tu sacrificio, Señor. Gracias a que tú eres bueno, Señor. Gracias a tu compasión. Gracias a tu misericordia, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Te adoramos y te alabamos. Y te damos gracias por todo y te pedimos que sigas, Señor, derramando tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente, una bendecida tarde, ¿verdad? Un excelente inicio de semana, porque la semana inicia hoy, no inicia mañana lunes, hoy es el primer día de la semana.
Que Dios me los bendiga mucho y si el Señor lo permite, nos presta vida, nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles 8:30 de la noche, ¿verdad? Si Dios lo permite. Y si el Señor lo permite, nos vemos el domingo. Nosotros hacemos el culto, el servicio a las 11 de la mañana. Iniciamos con alabanza, con adoración a nuestro Dios. Y posteriormente tenemos la enseñanza bíblica. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga mucho y excelente tarde. Nos vemos.